proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Qué bueno que es poder encontrarnos y ver lo que dice la palabra de Dios sobre distintos temas. Estuvimos tratando el tema del poder de la cruz y estuvimos viendo cómo es un tema que no solo es lo que a mí me parece con respecto a mi comportamiento, mis creencias, etc., sino que es un tema universal. Es un tema que empieza donde empieza la Biblia y donde desde el jardín del Edén encontramos la semilla, encontramos una mala decisión, encontramos que la creación toda sufrió un revés. Cuando Dios enfrenta a Adán y Eva con lo que habían hecho, dice, ¿por qué se escondieron? Bueno, tuvimos miedo. ¿Por qué me vas a tener miedo?, pregunta Dios, ¿no? Entonces la serpiente, Satanás mismo había engañado diciendo, si coman de esa fruta serán como dioses. Esa misma tentación que nos hace a todos nosotros todos los días. Dios te está privando de algo bueno, nos quiere decir, y entonces prueben lo que yo les doy. Así que es lo que hicieron. Y enseguida fueron abiertos sus ojos, vieron que estaban desnudos, una condición que, como un matrimonio, como Dios los había hecho, no tenían nada que esconderse. Y desde entonces, enseguida ellos se taparon con hojas de higuera y desde entonces el hombre ha llevado máscaras de distintos tipos tratando de encubrir su desnudez espiritual. Entonces Dios dice, la tierra va a producir espinas, la tierra no va a producir como antes. Dice en Génesis capítulo 3 que el hombre iba a trabajar con el sudor de la frente. Antes era otra cosa. Y también la mujer iba a tener sus hijos con dolores de parto. ¿Cuántas otras cosas sucedieron? Y la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, entró por un hombre y pasó a todos. O sea que estamos hablando de que cuando la Biblia nos presenta la cruz de Cristo, está presentando una solución que Dios, desde ese mismo momento y aún antes, había predestinado, donde la cruz de Cristo era la única solución. Y dice en Génesis 3 que Dios mismo, a través de la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y así es donde tenemos, en ese problema universal, tenemos la solución, la cruz de Cristo, ese altar del universo, donde Dios nos da a nosotros todo para ser reconciliados con Él. Todo para que en nuestras vidas haya un poder para no ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien, el mal. Y vamos a estar hablando más de esto
Y quisiera hacerles una invitación porque todos los años llega a Mercedes una carpa súper especial, pasando el paso a nivel, entrando al barrio 33 por calle Rivas, desde el 18 al 24 de febrero. Una carpa que conoce lo que es tener 700 jóvenes ahí metidos. Va a ser una fracción de esa carpa. Un par de cientos de personas van a entrar, pero hay en el año que culminamos 700 jóvenes estuvieron allí escuchando la palabra de Dios y pasando 3 días con experiencias inolvidables. Así que ustedes están invitados a participar con nosotros, como va a ver ahora en este video. Atención, tenemos una invitación especial para todos los amigos de Mercedes. Vuelve la carpa del encuentro. Del 18 al 24 de febrero estaremos allí en el barrio 33, con actividad para niños desde las 17:30 horas y para toda la familia a las 20:30 horas. La entrada es completamente gratuita, no hacemos ningún tipo de colecta, por eso invitamos a toda la familia a acompañarnos del 18 al 24 de febrero allí en el barrio 33. Auspicia esta actividad de la Carpa del Encuentro las iglesias cristianas evangélicas de Barrio 33 y Plaza La Valleja. Les esperamos. Bien, así que ya hay que marcar el almanaque. El lunes ya está llegando esta carpa, el lunes 18 de febrero, y los estamos esperando por la tarde con los niños a las 5:30 y por la noche a las 20:30 para toda la familia. Así que hay testimonios, hay canciones, hay de todo, la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la insubordinación a la orden de Dios. Dios tiene sus leyes, están escritas, y entonces el hombre dice, no, yo voy por otro camino. Entonces dice Jesús que hay un camino angosto que lleva a la vida. Son pocos los que transitan por ese camino, y hay un camino ancho que lleva a la perdición, y son muchos los que viajan por ese camino. Y ese es el camino de la rebeldía. Saben que, hablando de la cruz, una profecía del Antiguo Testamento dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Eso es rebeldía, ¿no? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. Entonces, ya puede tener su Biblia a mano, porque justamente este programa tiene ese fin, de que nos acerquemos a la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios se te acerca a través de este encuentro, pero queremos que tú te acerques a la palabra de Dios en tu hogar, en tu vida, diariamente con el mate, disfrutar de la sabiduría de la palabra de Dios. Fíjense que dice acá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tipo de marketing es este? Porque hay que decir lo contrario, ¿no es cierto? Esto es lo más sublime. Bueno, también lo es. Pero aquí San Pablo escribe y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí agregó algo muy importante. Hay 2 tipos de personas, los que se salvan y los que se pierden. Dice, entonces la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso entonces el tema, el poder de la cruz, es el poder de Dios, que parece una locura, pero que es la única solución.
donde elimina el orgullo natural que está en cada uno de nosotros. Cuánta gente quisiera decir, bueno, pongo tanta plata y me gano el cielo. Voy a la iglesia, cumplo con algunas cositas y ya está, ¿no? Pero no es así. Dios busca tu corazón, busca como un padre, una madre de familia, que sus hijos demuestren cariño, les honren con sus hechos, con su conducta. Dios te busca. Dice entonces, destruiré, dice Dios, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo. Hoy día el hombre se jacta de muchas cosas, de la ciencia y de los científicos y de los descubrimientos y cuántas cosas. En realidad, el que hizo todo es Dios. Dios es el creador. Y nosotros pasamos el tiempo tratando de entenderlo, tratando de descubrir cómo funciona el mundo de Dios. Así que la ciencia está en eso. Y dice, ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que la próxima vez que estés escuchando a alguien como yo, predicando, es una locura de la predicación, pero vale la pena detenerse a escuchar, a ver si está hablando de parte de Dios, de la Biblia, entonces que pueda decirte algo para tu vida, ser de bendición. Dice que los judíos buscaban señales. Los judíos eran ultra religiosos y querían ver milagros en todo. Jesús había hecho un montón de milagros y entonces en un momento dicen, a ver, hacenos un milagro, Jesús, así vamos a poder creer. Pero ¿qué de todos los milagros que ya había hecho Jesús? No habían visto nada. Y así piden señales y piden más cosas. Y Dios nos rodea con las evidencias de su sabiduría, de su creatividad, de la belleza de la creación. Y aún en nuestros mismos cuerpos. Y decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, y dice, los griegos buscan sabiduría. Sí, los griegos pasaban el tiempo, como en Atenas, el centro cultural del momento de San Pablo, buscando comparar sus razonamientos sobre distintos temas. Y entonces Pablo dice, bueno, yo les declaro a Jesús. ¿Sí? Buscan sabiduría. Bueno, si buscamos sabiduría, vamos a encontrar que la Biblia tiene la razón. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y así sigue acá, dice, yo no fui con excelencia de palabras o sabiduría, dice San Pablo. Podríamos decir, San Pablo, por favor, un rabino, un hombre súper educado. Él dice, fui a ustedes así humildemente, ¿no? Sin excelencia de palabras y de sabiduría. Podía hablar de todo, pero habló de una sola cosa. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué es tan importante esto de la crucifixión? ¿Saben qué? Hay historias impresionantes en la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua, ¿sí? Que celebramos todos los años la Pascua y a veces sabemos de qué se trata y hay otras personas que no saben. Y la Pascua tiene que ver
con 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. Y entonces, su liberación, la última de 10 plagas que Dios volcó en juicio sobre Egipto y sobre los dioses que ellos adoraban, tenía que ver con que los israelitas tenían que pintar el marco de las puertas de la entrada de su casa con sangre de un cordero. ¿Sí? Ese cordero primero se elegía, tenía que ser perfecto, un montón de condiciones que nos hace pensar en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Dios utilizó mucho en el Antiguo Testamento esto del sacrificio de un cordero, de un becerro, de distintos animales así. Pero siempre de un año, macho, sin defecto y así. Así que una familia judía en Egipto, en esa noche de la Pascua, tenía que haber sacrificado este animal, juntado la sangre, pintado con la sangre la puerta de la entrada de la casa. Y toda la familia reunida adentro y comiendo esta carne asada. ¿Sí? Entonces dice en Éxodo capítulo 12 que Dios, a través de su ángel, pasaba por las calles y allí donde veía la sangre seguía de largo. Y donde no veía sangre, en esa casa moría el primer varón nacido a esa familia, el primogénito. Entonces, fue tanto el llanto en Egipto por los primogénitos, incluso del mismo faraón, que echó del país a esta nación de esclavos, Israel. Los echó. Y entonces fue así, que se dirigen hacia el Mar Rojo, allí Dios abre el Mar Rojo, cruzan y siguiendo el ejército de Egipto, porque se arrepintió Faraón de haber perdido su mano de obra gratis, que entonces pasan por el Mar Rojo también, y ese ejército es sepultado por las aguas del Mar Rojo. Algunos dicen que no tenía mucha agua el Mar Rojo, por eso los israelitas pudieron cruzar, pero qué raro que todo un ejército pueda haber quedado ahogado allí, si era tan poca agua, ¿no? Justamente se hace claro leyendo en Éxodo 12 en adelante. Interesantes estas historias, estos relatos que son como mostrando cómo Dios libera por medio de la sangre de una víctima, de un sustituto. Tenemos muchos otros casos, pero algunos conocerán el día de la expiación. Celebran los judíos todavía, todos los años, el día de la expiación. En Levítico 16 tenemos donde un día se junta todo el pueblo, hay 2 carneros, ¿sí? Y entonces sobre uno se confiesa los pecados del pueblo. Tiene que poner sus manos sobre la cabeza de este animal, totalmente ajeno a los pecados de la gente, pero este pobre animal fue elegido y es sacrificado. ¿Y qué pasa con el otro? El otro es llevado al desierto y largado allí para que desaparezca. Ahora, esta es una figura impresionante de lo que hace Cristo en la cruz por nosotros. Justamente, Cristo muere por nuestros pecados, paga el precio por medio de la muerte de sí mismo. Pero hay otro elemento, que el segundo carnero se va al olvido, nunca más se ve. Y así es lo que hace Jesús.
también nunca más me acordaré de sus transgresiones y rebeliones. ¿Sí? Jesús hace las dos cosas. Ante la justicia de Dios, no se nos inculpa nunca más de todo lo que hicimos antes. ¿Sí? Dice en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. La nueva criatura no tiene ningún defecto, como muchos a través del fútbol o algún deporte o enfermedad, alguna operación y tenemos una cicatriz en algún lado. Bueno, un recién nacido, totalmente sin ninguna marca. Así nacemos la familia de Dios. Dios nos ve sin ninguna marca del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y estoy buscando aquí en Miqueas capítulo 7. Y dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Claro, Dios tiene que perdonar cada maldad que hacemos contra nuestro prójimo, contra la familia, contra nosotros mismos. Y Dios nos perdona. ¿Qué Dios como tú? ¡Qué exclamación! ¡Qué grande la gracia de Dios! Dice, y olvida el pecado. Olvida. Y ahí tenemos justamente la figura en los dos animales. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita. Nosotros nos deleitamos con un buen helado, una cosa así, ¿no? Pero acá la profundidad de Dios, de buscar en nosotros algo tan grande que es el arrepentimiento por nuestros pecados y confiar que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Dice que sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué lindo, ¿no? Sepultará. Donde se sepulta algo, no se anda escarbando después. Y donde en el mar se pierde algo en esas profundidades, cuán difícil es encontrar. Dios no tiene la intención de echarte en cara lo que ya Cristo pagó en la cruz. Si ya está el sello de pagado, entonces, ¿para qué vamos a revolver? Ya está pago. Y así Dios en su justicia dice, esto ya fue, ahora, de hoy en más. Quisiera ver con ustedes un video del reto de los valientes y la responsabilidad que un padre está tomando. Y es un desafío para todos los que somos padres, los que somos abuelos, los que realmente nos preocupamos por la sociedad en que vivimos, de cuál es el papel, de dar vuelta la cara y mirar en otra dirección, o debemos asumir alguna responsabilidad. Vamos a ver este video. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican
que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo... Y así asumimos responsabilidad por nuestros hechos y por nuestras familias. Qué desafío para cada uno de nosotros. Jesús decía aquí en Apocalipsis, hablando de Jesús, dice, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién? Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También dice de Jesús, el alfa y la omega, como A y Z del abecedario. El principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir. Y Jesús dice que anda en medio de su iglesia. Yo conozco tus obras, dice. Así que nos conoce por dentro. Jesús vive, vuelve por su iglesia. Y dice a continuación que los seres vivientes, los ancianos, su número eran millones de millones en la presencia de Dios en los cielos. Así describe en la eternidad millones de personas que han aceptado a Jesús. ¿Qué has hecho tú? ¿Has recibido a Jesús en tu vida? ¿Has resuelto el problema del pecado? ¿Realmente lo resolvió Jesús? Te queda aceptarlo, decirle gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Te encomiendo mi vida, te encomiendo mi familia y voy a vivir contigo. Gracias y será hasta la próxima.
Es tiempo de cambiar. Es tiempo